Muy buen día para todos ustedes. Vamos a comenzar con inervación de cabeza y cuello. Y cuando hablamos de inervación de cabeza y cuello, tenemos que considerar el plexo cervical y los pares craneales. El plexo cervical es un plexo similar a los plexos que ustedes han estudiado para los miembros, formado por las ramas anteriores de los primeros nervios raquídeos cervicales, mientras que los pares craneales son un conjunto de nervios originados en el encéfalo. Habíamos hablado que los nervios raquídeos salen de la médula espinal y también teníamos los nervios craneales que nacen de distintos órganos del encéfalo y atraviesan el cráneo por los distintos agujeros que ustedes han estudiado en el cráneo. Acá nos vamos a ocupar en esta clase teórica del plexo cervical. Y el plexo cervical es un plexo formado, igual que los otros plexos que ustedes han estudiado, por las ramas anteriores de los nervios raquídeos cervicales, de los 4 o 5 primeros nervios raquídeos cervicales. Recuerden que cuando un nervio raquídeo sale por el agujero de conjunción, da siempre una rama posterior, que generalmente la más pequeña, y que está destinada a los músculos que están por detrás de las apófisis transversas y los tegumentos del dorso. Y más o menos es similar en el caso de todos los pares raquídeos, por lo que no vamos a entrar en mayores detalles. La rama anterior es la que interviene en la constitución de los plexos, excepto a nivel torácico, que son los nervios intercostales. Vamos a comenzar haciendo un esquema de el occipital visto desde adelante. Acá tenemos los cóndilos del occipital. Acá estaría el agujero magno del occipital, por donde pasa la médula espinal, la raíz espinal del nervio espinal o accesorio, y además las arterias vertebrales. ¿Se acuerdan? Acá abajo tenemos las masas laterales del atlas, unidas por el arco anterior. Podemos hacer el tubérculo anterior del atlas, las apófisis transversas. El atlas se articula por abajo con el axis, con su apófisis odontoides. Acá tenemos la tercera cervical, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, con sus apófisis transversas. Tenemos los discos intervertebrales en el medio, adelante el ligamento común vertebral anterior. Vamos a representar solamente esto. Cuando un nervio raquídeo sale de la médula espinal, sale de la columna vertebral por el agujero de conjunción, que ustedes tienen que saber muy bien cómo está limitado, porque era importante, era pregunta de examen, parcial y final, ya lo habíamos dicho. Vamos a recordar que estaba limitado por el pedículo superior arriba, pedículo inferior abajo, adelante por los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral, y atrás por las apófisis articulares. Ese nervio sale por ese agujero de conjunción y ahí da sus ramas anteriores y posteriores. Las ramas anteriores de los 4 o 5 primeros nervios raquídeos cervicales es la que interviene en la constitución del plexo cervical. El primer nervio cervical va a salir no por un agujero de conjunción, porque no hay agujero de conjunción. Recuerden que el atlas está formado por dos masas laterales unidas por un arco anterior y un arco posterior. Apófisis transversa, agujero transversario. Y esos arcos anteriores y posteriores estaban unidos al reborde del agujero magno por un ligamento que se llamaba occipito atloideo posterior y anterior. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado también del ligamento transverso acá, donde teníamos acá la apófisis odontoides con dos articulaciones trocoides, ¿se acuerdan? La atloideo odontoidea y la sindesmo odontoidea. ¿Sí? Y por acá voy a tener la médula espinal y el bulbo. El límite entre médula y bulbo era un plano que pasa rasante al borde superior del atlas, ¿se acuerdan?
Acá no tenemos agujero de conjunción. El primer nervio raquídeo va a pasar por acá. Va a atravesar el ligamento occipito atloideo posterior, inclusive en el arco posterior del atlas hay un canal atravesado por este nervio y por la arteria vertebral. Acuérdense que la arteria vertebral, que era la primera rama colateral de la subclavia, corre por acá, por estos agujeros intertransversarios, y cuando llega al occipital atraviesa este ligamento y se mete en el agujero magno del occipital. Ahí se van a astomosar con la vertebral contralateral y van a formar el tronco basilar. Bien, este nervio atravesaba el ligamento occipito atloideo posterior. El segundo nervio sale atravesando el ligamento atloideo axoideo posterior. Y ya de ahí para abajo atraviesan el agujero de conjunción que está bien formado, ¿sí? Como ustedes conocen. Vamos a tener que el primer nervio y el segundo se anastomosan formando un asa que se llama asa del atlas. El segundo y el tercero forman el asa del axis porque abraza la segunda vértebra cervical, el axis. Y el tercero y el cuarto también están unidos en el asa de la tercera cervical porque abraza la tercera vértebra cervical. Esto así básicamente es el plexo cervical. Es mucho más sencillo que los otros plexos. De acá van a salir varias ramas que en general las vamos a agrupar en tres categorías: ramas motoras, destinadas a distintos músculos; ramas sensitivas, destinadas principalmente a los tegumentos del cuello; y algunas ramas anastomóticas, de las cuales solamente vamos a hablar de una, que es la que forma el asa del hipogloso. Bueno, las ramas motoras son varias. Una sola tienen que conocer con mucho detalle, que es el nervio frénico, porque es el nervio que inerva el diafragma. Hay varias ramitas que no pretendemos que sepan para nada el trayecto, relaciones ni el nombre, pero son varias ramas motoras que están destinadas a los músculos profundos del cuello. Músculos prevertebrales, acuérdense que el largo del cuello, el recto anterior mayor y menor, y el grupo profundo lateral de los escalenos. Esos músculos están inervados por estas ramas profundas del plexo cervical. Esas ramas no es tan importante que las conozcan, pero sí tienen que saber que existen ramas profundas destinadas a esos músculos. Hay una rama en la cual nos vamos a detener, que es el nervio frénico, porque es un nervio importantísimo. El nervio frénico se forma a partir de la cuarta rama anterior del nervio cervical, con aportes de la tercera y de la quinta. Acuérdense que la cuarta también daba una anastomosis a la quinta, y esto ya entra en la constitución del plexo braquial, de los troncos primarios del plexo braquial. Este nervio frénico, que nace, les vuelvo a repetir, de la rama anterior del cuarto nervio cervical, con aportes de la tercera y de la quinta, es el nervio más importante del plexo cervical y va a ser el nervio que está destinado al músculo diafragma, músculo inspiratorio por excelencia, ¿sí? Del cual nos ocuparemos cuando veamos tórax, que son los temas siguientes. Vamos a hacer las tres primeras vértebras torácicas.
La primera costilla la vamos a ver acá. La segunda costilla acá. Por ahora la vamos a hacer así. Ya vamos a ver que la costilla tiene una cabeza, un cuello, un tubérculo. Ya estudiaremos eso cuando veamos tórax. Y ustedes ya han leído que hay músculos, que eran los músculos escalenos, que era el grupo profundo lateral de cuello, que eran 3 músculos de los cuales acá vamos a representar 2. El escaleno medio, que nace en las apófisis transversas, si quieren con más detalle, los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, de todas las vértebras cervicales excepto el atlas. Ese es el escaleno medio. Y por delante del escaleno medio tenemos el escaleno anterior que nace en la tercera, cuarta, quinta y sexta. Habíamos hablado también que había un triángulo, que es este que me quedó acá, formado entre el escaleno anterior por delante, el escaleno medio por detrás y la primera costilla por abajo, que daba paso a los troncos primarios del plexo braquial, que ustedes ya estudiaron, y a la arteria subclavia. Vamos a ver que por delante del escaleno anterior vamos a tener el nervio frénico. Así es como lo van a ver en los preparados. El nervio frénico va a cruzar el cuello así, hacia abajo y hacia adentro, pegado al escaleno anterior, pegado a la aponeurosis que cubre el escaleno anterior. Así lo van a ver en los preparados. Cruza todo el cuello profundamente de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Esa es la relación más importante que hay en el cuello. ¿Qué pasa cuando pasa la primera costilla? Ahí salimos del cuello y entramos en el tórax. ¿Cómo pasa acá el nervio frénico? Bueno, dijimos que por ese triangulito que tenemos acá iba a pasar los troncos primarios del plexo braquial, que no los vamos a representar, y la arteria subclavia. Inclusive en la cara superior de la primera costilla hay un canal que deja la arteria subclavia, ¿sí? Y la vena subclavia iba a pasar por delante del escaleno anterior. No pasaba por ese triángulo solamente pasaba los troncos primarios del plexo braquial y la arteria subclavia. La vena pasaba por delante del escaleno anterior. Por lo tanto, el nervio frénico, tanto a la derecha como a la izquierda, van a pasar entre la arteria y la vena subclavia. Y ahí entra en el tórax. Todavía no hemos estudiado las estructuras del tórax, las estudiaremos en el módulo siguiente cuando terminemos cabeza y cuello, así que vamos a hacer un resumen que les puede servir ya de introducción para el estudio del tórax, como para que tengan idea de las relaciones que afecta el frénico en el tórax. Imagínense que hacemos un corte coronal del tronco. Entonces hacemos las paredes del tronco. Acá en el tórax vamos a tener las costillas cortadas de esta manera. Y vamos a hacer un músculo que es el músculo inspiratorio por excelencia, que es el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen. De acá para arriba estamos en el tórax, de acá para abajo en el abdomen. Y en el tórax vamos a tener los pulmones, y en el medio de los pulmones hay un conjunto de órganos formados por el corazón, la aorta, el esófago, la tráquea y muchos más,
que en conjunto se llama el mediastino. Ya nos vamos a ocupar de su estudio. Vamos a hacer acá la tráquea con los bronquios. Vamos a ver que el bronquio derecho tiende a seguir la dirección de la tráquea, mientras que el bronquio izquierdo es más horizontal, ahí está un poco exagerado. Acá tenemos el corazón, que está envuelto dentro de lo que se llama el pericardio. Habíamos mencionado el callado aórtico, ¿sí? De acá va a salir el tronco brachiocefálico, que da la subclavia y la carótida primitiva derecha. De acá tenemos la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, ¿sí? Vamos a tener también la arteria pulmonar, que hay una derecha y una izquierda, y más atrás, que no lo vamos a representar porque si no no se va a entender nada, las venas pulmonares, que son las venas que traen la sangre del pulmón al corazón, a la aurícula izquierda. El bronquio, las venas y las arterias pulmonares forman los pedículos pulmonares. Ya los vamos a estudiar en detalle, por ahora nos quedamos nada más que con esto. Vamos a ver que el frénico derecho, ya dijimos que pasa entre la arteria y la vena subclavia y se mete en el tórax. Esa vena subclavia que estaba por delante se iba a unir con la yugular interna en ese confluente yúgulo subclavio y va a formar el tronco brachiocefálico venoso derecho, el cual se une con el tronco brachiocefálico venoso izquierdo, que también resulta de la unión de la yugular interna y la subclavia izquierda, y de la reunión de ambos troncos venosos brachiocefálicos sale la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha. El nervio frénico derecho pasa entre la arteria y la vena subclavia derecha, sigue por fuera del tronco venoso brachiocefálico derecho y la vena cava superior, corre entre el pulmón y el corazón. Ya vamos a ver después que en realidad es entre la pleura y el pericardio, que son estructuras que recubren esos órganos, y termina en el diafragma inervándolo. Cuando se les pregunta qué inerva el frénico, el diafragma. Eso tienen que saberlo perfecto. El frénico izquierdo también hace un recorrido similar, pero hasta ahora todo lo que ustedes han estudiado en nuestra materia era lo mismo a la derecha que a la izquierda. Vamos a ver que ahora no va a ser así. En el caso de los miembros y cabeza y cuello era todo igual a la izquierda que a la derecha. Acá tenemos diferencias a la izquierda y a la derecha. Entonces, el frénico viene por delante del escaleno anterior, en el cuello es igual a la derecha que a la izquierda, pasa entre la vena y la arteria subclavia, pasa por delante del callado aórtico y se dirige también hacia abajo, pero acá hace esto por la forma del corazón y llega al diafragma. Vamos a ver que el frénico izquierdo termina por delante y por afuera con respecto al frénico derecho. Fíjense que pasa por delante del pedículo pulmonar. Eso es importante. Vamos a ver que hay otro nervio, un par craneal, que llega hasta la pelvis prácticamente, el más largo, por eso se llama así, que es el vago o neumogástrico. Ese nervio pasa por detrás del pedículo pulmonar. Este pasa por delante del pedículo pulmonar. Entonces, resumiendo, del frénico ustedes tienen que saber que nace de la cuarta rama anterior del nervio raquídeo cervical, con ocasionales aportes de la tercera y la quinta, baja por delante del escaleno anterior,
bien pegado con la fascia o aponeurosis del escaleno anterior, pasa entre la arteria y la vena subclavia, tanto a la derecha como a la izquierda, y a la derecha corre por fuera del tronco venoso brachiocefálico derecho, cava superior derecha, pasa por delante del pedículo pulmonar y después, entre el pericardio y la pleura, llega hasta el diafragma. A la izquierda pasa por delante de la arteria, por detrás de la vena subclavia, pasa por delante del callado aórtico, por delante del pedículo pulmonar y después sigue esa dirección distinta, pero también pasa entre la pleura y el pericardio hasta llegar al diafragma. Por eso termina adelante y hacia afuera con respecto al frénico derecho. ¿Qué inerva el frénico? El diafragma. Bueno, con esto dejamos las ramas motoras y pasamos a las ramas sensitivas del plexo cervical. Las ramas sensitivas del plexo cervical son ramas que están destinadas a los tegumentos del cuello y todas hacen lo mismo. Se dirigen transversalmente hacia afuera, pasan por el borde posterior del esternocleidomastoideo y ahí rotan 90 grados hacia adelante y ahí las vamos a ver en el cuello inervando la piel. Ahí atraviesan en algún punto la fascia cervical superficial, que si se acuerdan era la fascia que envuelve el esternocleidomastoideo. Entonces hacemos un esquema del cráneo la mandíbula, con el cóndilo, la apófisis coronoides, vamos a hacer el esternocleidomastoideo, vamos a hacer el borde anterior del trapecio. Esas ramas superficiales o sensitivas del plexo cervical salen hacia afuera, llegan al borde posterior del esternocleidomastoideo, rotan 90 grados, perforan la aponeurosis cervical superficial y terminan en los tegumentos del cuello. Son 4 esas ramas. Así. La primera rama es la rama mastoidea. Pasa por el borde posterior del esternocleido y hace esto. Termina en los tegumentos de la apófisis mastoides, del occipital, de esa parte posterior del cuero cabelludo. Después tenemos otra rama, que es la rama auricular, que hace esto y va a la zona de la piel de la oreja. Ojo que la piel de la cara está inervada por el nervio trigémino, porque deriva del primer arco branquial, pero la oreja está inervada por el plexo cervical. A pesar de que está en la cabeza, está inervada por algo que inerva la piel del cuello. Y eso tiene que ver con la ontogenia. La oreja se forma más abajo y después asciende durante el desarrollo. Por eso es que está inervada por nervios que inervan la piel del cuello. La tercera rama es la rama transversa, que se dirige transversalmente hacia adelante e inerva también toda la piel de esta zona del cuello. Y la cuarta rama se dirige hacia abajo y es la rama que inerva toda esta zona supraclavicular. Acá tenemos la clavícula con esa forma de S itálica y toda esta piel de acá va a estar inervada por la rama supraclavicular. Estas ramas tienen muchísimas anastomosis, colaterales, terminales, solamente pretendemos que sepan cuáles son. Rama mastoidea, destinada a la piel que cubre la apófisis mastoides, occipital y parte posterior del cuero cabelludo. La rama auricular, destinada a la piel del pabellón de la oreja. La rama transversa, destinada a la piel de la parte anterior del cuello, y la rama supraclavicular, destinada a este triángulo que está acá, entre el esternocleidomastoideo, el trapecio y la clavícula.
al triángulo supraclavicular o triángulo cervical posterior. Estas son las 4 ramas sensitivas. Y con respecto a las ramas anastomóticas, vamos a mencionar solamente una, que es la rama que forma el asa del hipogloso. Cuando veamos el nervio hipogloso, que ya ustedes han estudiado, que es el nervio que sale por el agujero condilio anterior del cráneo y está destinado a los músculos de la lengua principalmente, hay una rama que forma una asa anastomótica con el plexo cervical que se llama asa del hipogloso. Y de ahí van a salir ramos a los músculos infrahioideos. Todos los músculos infrahioideos, excepto el tiroideo, están inervados por el asa del hipogloso. El tiroideo está inervado por una ramita específica del hipogloso que va al tiroideo. Bueno, esto es esencialmente lo que ustedes tienen que saber de plexo cervical. En las clases siguientes vamos a tratar los pares craneales y con eso completamos la inervación de cabeza y cuello. Cualquier duda nos consultan, estudien bien esto es un tema importante, pero recuerden que hay muchos detalles anatómicos, muchas colaterales, muchos detalles que no nos interesa que ustedes sepan. Esto es lo básico que tienen que saber. Léanlo, estudien de los libros, vean las imágenes, véanlo muy bien en los preparados. Esto se ve en los preparados, el nervio frénico, estas ramas superficiales, y cualquier cosa nos consultan. Buenas tardes, adiós, nos vemos en el próximo video.